Polímeros. Un polímero es un compuesto molecular que tiene una masa molar grande. Para estudiar estas macromoléculas se necesitan técnicas especiales. Los polímeros se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman cadenas de formas muy diversas. Existen dos tipos de polímeros naturales y polímeros sintéticos. Entre los polímeros naturales podemos encontrar las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa, que es un polisacárido, y el caucho, que es un polisopreno. Por parte de los polímeros sintéticos, que son los que utilizamos en nuestra vida diaria, también son compuestos orgánicos. Los más comunes son el nylon y la lucita. Historia de los polímeros. Henry Bracknott y Christian Schonbeck fueron pioneros en el descubrimiento de la nitrocelulosa, que al aplicarle calor producía un polímero llamado celuloide, el primer termoplástico. En 1922, Hermann Staudinger fue el primero en proponer que los polímeros estaban hechos por una larga cadena de átomos sostenidas por enlaces covalentes y dio el término de macromoléculas. Staudinger recibió el Premio Nobel de Química en 1953. En la Segunda Guerra Mundial, Japón corta el suministro de caucho natural para los aliados, que provenía de Malasia e Indonesia, y esto da paso a la búsqueda de un sustituto, y Wallace Carothers inventa el caucho sintético, conocido como neopreno, en 1931, y en 1935 inventa el nylon como sustituto de la seda. Actualmente contamos con bastantes polímeros, incluyendo materiales compuestos como fibra de carbono epoxi, poliestireno, polibutadieno. Los polímeros se clasifican de varias formas, según la manera en que las moléculas son sintetizadas en función de su estructura molecular, por su familia química o por el tipo de aplicación. Sin embargo, el método más usado para describir los polímeros es en función de su comportamiento mecánico y térmico, que está en repercusión de la estructura molecular. Estos tipos de polímeros se clasifican en tres clases: en polímeros termoplásticos, polímeros termoestables y los elastómeros. Polímeros termoplásticos. Se componen de largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas o monómeros y típicamente se comportan de una manera plástica y dúctil. Al ser calentados a temperaturas elevadas, esos polímeros se ablandan y se conforman por un flujo viscoso. También estos polímeros se pueden reciclar con facilidad, ya que no existen enlaces cruzados en su estructura. La mayoría de plásticos que usamos a diario y que tienen relación con contenedores de comida caen dentro de esta categoría. Los polímeros termoestables están compuestos por largas cadenas de moléculas con fuertes enlaces cruzados entre las cadenas para formar estructuras de redes tridimensionales. Estos polímeros generalmente son más resistentes, aunque más frágiles que los termoplásticos. Los termoestables no tienen una temperatura de fusión fija y es difícil procesarlos una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados. Esto es que una vez fundidos ya no es posible volverlos a fundir, ya que estos tienden a quemarse o degradarse. Unos ejemplos de este tipo de plástico son los contactos de nuestra casa, partes que deban soportar altas temperaturas dentro de componentes eléctricos y electrónicos, engranajes de autos, tarimas plásticas y variedad. Los elastómeros, incluyendo el caucho, tienen una estructura intermedia, en la cual se permite que ocurra una ligera formación de enlaces cruzados entre las cadenas. Los elastómeros tienen la capacidad de deformarse elásticamente en gran proporción sin cambiar de forma permanente. Algunos ejemplos de elastómeros son las ligas, llantas, esponjas y en sí todo material que se pueda estirar y lograr regresar a un estado normal sin deformarse. Reacciones de adición. En las reacciones de adición participan compuestos insaturados que contienen dobles y triples enlaces, particularmente reacciones doble enlace carbono-carbono o triple enlace carbono-carbono, y las reacciones de halogenuros de hidrógeno y de halógenos con alquenos y alquinos. Una reacción de adición es aquella donde una o más especies químicas
se unen a otra, que posee al menos un enlace múltiple, formando un único producto, e implicando en el substrato la formación de dos nuevos enlaces y una disminución en el orden o multiplicidad del enlace. Una reacción de adición es lo contrario a una reacción de eliminación. Algunos ejemplos de reacciones de adición podrían ser el etileno, el cual es un hidrocarburo olefínico o insaturado sencillo, el cual es un gas incoloro e inflamable, con un olor débil y el cual se emplea para la obtención de polímeros, plástico polietileno o alcohol etílico. Otro ejemplo más sería el propileno, el cual es un gas combustible incoloro y con olor natural picante. El propileno se obtiene durante la refinación de la gasolina. Tiene usos como gas combustible de alta velocidad y en las industrias de plásticos y químicos dependen del propileno como principal fuente de combustible. Un último es el cloruro de vinilo, que se emplea casi en su totalidad para la fabricación de cloruro de polivinilo o polivinilcloruro, mejor conocido como PVC. Su fabricación es a través de la combinación por adición de gas clorhídrico al acetileno. Algunos tipos de reacciones de adición son la adición electrófila, en la cual los alquenos pueden reaccionar con moléculas tipo AB, donde A es una especie con polaridad positiva que actúa como electrófilo, mientras que B actúa como nucleófilo. Cada uno de los hidrógenos se une a un carbono del alqueno saturado. Adición nucleofílica es aquella reacción de adición donde en un compuesto químico un enlace pi es eliminado mediante la adición de un nucleófilo, creándose dos enlaces covalentes. Por último, una adición que llama la atención es la de los haluros de hidrógeno a alquenos. Esto se puede demostrar con la regla de Markovnikov, la cual explica que cuando un alqueno no tiene los mismos sustituyentes en sus carbonos, sp2 puede formar dos tipos de productos, en reacciones de sustitución electrófila. Los polímeros hechos de un solo tipo de monómero, como el polietileno, se denominan homopolímeros. El teflón y el policloruro de vinilo, o PVC, también son homopolímeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de caucho natural en Estados Unidos apresuró el inicio de un intenso programa para producir caucho sintético. La mayoría de los cauchos sintéticos, conocidos como elastómeros, se elaboran a partir de productos derivados del petróleo, como el etileno, el propileno y el butadieno. Por ejemplo, las moléculas de cloropreno polimerizan rápidamente y forman policloropreno, que se conoce comúnmente como neopreno, cuyas propiedades son comparables o incluso superiores a las del caucho natural. Otro caucho sintético importante en el estireno butadieno se forma por la adición del butadieno al estireno en proporción. Es un copolímero, es decir, un polímero que contiene dos o más monómeros distintos, como el estireno y el butadieno. Reacciones de adición. Son reacciones en las que los enlaces múltiples se transforman en enlaces sencillos. Pueden ser reacciones de adición a enlaces carbono-carbono, dobles o triples, carbono, triple enlace carbono, a grupos carbonilo, carbono, doble enlace oxígeno, o a grupos nitrilo, carbono, triple enlace nitrógeno. Los enlaces múltiples en alquenos y alquinos presentan una tendencia característica a participar en reacciones de adición. Las reacciones anteriores se llaman de adición electrofila porque comienzan por el ataque de electrofilo al enlace múltiple. Esta es la etapa lenta, lo que justifica que la adición de hidrógeno catalice la adición de ácidos débiles. Si el alqueno no es simétrico, la reacción puede producir dos isómeros diferentes. La obtención mayoritaria del isómero 2-bromopropano se cree que se debe a la mayor estabilidad del carbocatión intermedio,
que tiene dos grupos con respecto al carbacatión, que tiene solo uno. Para la mayoría de adiciones a enlaces múltiples, se puede deducir el isómero mayoritario siguiendo el mismo razonamiento, lo que se resume en la regla de Markov-Nikov. El hidrógeno se une al carbono con un mayor número de átomos de hidrógeno. Sin embargo, no todas las adiciones a dobles enlaces siguen la regla de Markov-Nikov. La diferencia se justifica suponiendo que, en presencia de peróxidos, la adición no sigue un mecanismo de adición electrófila, sino que más un complejo de radicales libres. En esto entran las reacciones de polimerización. Una reacción de polimerización de un alqueno puede ser considerada como una reacción de autoadición. También las reacciones de cicloadición. Un ejemplo típico son las reacciones de Diels-Alder. En una adición sobre el grupo carbonilo, el electrófilo se une al oxígeno y el nucleófilo del carbono. Las reacciones de hidrogenación, la reacción más simple del doble enlace en su saturación con hidrógeno, la hidrogenación requiere un catalizador. En resumen, se puede decir que la reacción de adición es un tipo de reacción orgánica, una reacción química que se puede definir como un proceso de interacción entre especies químicas y en el que, como consecuencia de la ruptura y formación de enlaces, se origina una nueva entidad química. Se puede decir que las reacciones de adición consisten en la adición de dos especies químicas al enlace múltiple de una molécula insaturada. Este tipo de reacción es muy común en los compuestos olefínicos y acetilénicos, como ocurre en la adición de bromo a un doble enlace, en la adición de hidrógeno-bromo o en el proceso de hidrogenación. En este apartado hablaremos acerca de las reacciones de condensación. Primeramente, procederemos a dar la definición de condensación. En la formación de polímeros por condensación, la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general, se pierde una molécula pequeña, como agua o ácido clorhídrico gaseoso. La polimerización por condensación genera subproductos, mientras que la polimerización por adición no. La polimerización por condensación se obtiene a partir del enlace entre monómeros que poseen al menos dos grupos reaccionantes, monómeros, bimonómeros, trimonómeros, etc., y que reaccionan con la separación de algún producto con bajo peso molecular como agua y ácido clorhídrico. Los polímeros que se forman a partir de los monómeros se llaman copolímeros. Las sustancias reactivas tienen fórmulas químicas diferentes de la unidad que se repite, y la reacción intermolecular ocurre cada vez que se forma una unidad repetitiva. Por ejemplo, al considerar la formación de un poliéster a partir de la reacción entre el etilenglicol y el ácido adípico, la reacción intermolecular está representada con la siguiente estructura. Uno de los procesos de condensación de polímeros mejor conocido es la reacción entre la hexametildiamina y el ácido adípico, ya que el producto final recibe el nombre de nylon 6,6, porque la hexametildiamina y el ácido adípico tienen 6 átomos de carbono cada uno. Este producto se obtuvo por primera vez en 1931 por Wallace Carters, de la empresa DuPont, quien trabajó intensamente para establecer las bases químicas de la química de los polímeros. Definió la polimerización de la siguiente manera: cualquier combinación química de varias moléculas en la que se obtiene una sola molécula. Un polímero es una molécula de gran tamaño formada por la combinación de unidades químicas más pequeñas y simples, que se conocen como monómeros. Este proceso por etapas se repite sucesivamente y se produce con este caso una molécula lineal. La química de la reacción específica no es importante, sino el mecanismo de la polimerización por adición. Los tiempos de reacción para la polimerización por condensación son generalmente mayores que los de la polimerización por adición. Para generar materiales con elevados procesos moleculares, se necesitan tiempos de reacción suficientemente largos para completar la conversión de los monómeros reactivos. También se producen varias longitudes de cadena y se genera una distribución de pesos moleculares. Las reacciones de condensación
Forman a menudo monómeros y trifuncionales, capaces de generar polímeros entrecruzados y reticulados. Los poliuretanos. El poliuretano es un polímero que se obtiene mediante condensación de polioles combinados con poliisocianatos. Se subdivide en dos grandes grupos, termoestables y termoplásticos. Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos y como espumas resilientes. Pero también existen poliuretanos que son elastómeros, adhesivos y selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras, sellantes para embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples aplicaciones más. Los poliuretanos rígidos de densidad más elevada son usados para elaborar componentes de automóviles, yates, muebles y decorados. Los poliésteres. El poliéster es una categoría de polímeros que contiene el grupo funcional éster en su cadena principal. Los poliésteres que existen en la naturaleza son conocidos desde 1830, pero el término poliéster generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos provenientes de fracciones pasadas del petróleo. El poliéster termoplástico más conocido es el PET. El PET está formado sintéticamente con etilenglicol más terestalato de dimetilo, produciendo el polímero, y como resultado del proceso de polimerización, se obtiene la fibra que en sus inicios fue la base para la elaboración de los hilos para coser, y que actualmente tiene múltiples aplicaciones, como la fabricación de botellas de plástico que anteriormente se elaboraban con PVC. Se obtiene a través de la condensación de dioles. Las resinas de poliéster son usadas también como matriz para la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas y fabricación de pinturas. Para dar mayor resistencia mecánica, suelen ir reforzadas con cortante, también llamados endurecedor o catalizador sin purificar. El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del estireno y otros productos químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimiento de láminas, entre otras cosas. El dacrón es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. Es un polímero termoplástico lineal con un alto grado de cristalinidad. Como todos los termoplásticos, puede ser procesado mediante extrusión, inyección y soplado, soplado de preforma y termoconformado. Para evitar el crecimiento excesivo de las esferulitas y láminas de cristales, este material debe ser rápidamente enfriado. Con esto se logra una mayor transparencia. La razón de su transparencia al enfriarse rápido consiste en que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente y su tamaño no interfiere con la trayectoria de la longitud de onda de la luz visible, de acuerdo con la teoría cuántica. Los polímeros como materiales de construcción. La evolución de este sector ha sido lenta hasta la mitad del siglo pasado, pero a raíz de la revolución del plástico, la sociedad y este sector sufrieron un cambio excepcional con la entrada de los polímeros sintéticos. Gracias a que los ingenieros y especialistas del sector empezaron a adquirir conocimientos de las ventajas que pueden brindar esos polímeros, hoy en día nos podemos beneficiar de múltiples y diferentes aplicaciones en la construcción y equipamiento de una vivienda y resto de obras públicas. Además, otro objetivo de estos profesionales es la de conseguir un equilibrio entre las necesidades de construcción de la población y la protección del medio ambiente, así como de la salud de sus habitantes. Estos polímeros resultaron ser materiales idóneos para satisfacer todas estas necesidades debido a sus características particulares, ya que son durables y resistentes a la corrosión. Por ello se aplican en elementos que están expuestos al aire libre, pudiendo durar décadas. Son aislantes tanto de frío como del calor, lo cual permiten el ahorro de energía y también aislantes acústicos. Son muy ligeros frente a otros materiales usados en la construcción, siendo así manejables y fáciles de transportar y almacenar. Tienen buena relación costo-beneficio. La mayoría, a excepción del PVC, son respetuosos con el medio ambiente. Se pueden reciclar, reutilizar o transformar en una fuente de energía.
Existe una gran variedad de polímeros usados en la construcción, pero los más utilizados son el policloruro de vinilo, poliuretano, polipropileno y polietileno de alta y baja densidad. Más del 50% de los plásticos usados en la construcción se reducen únicamente a PVC, de ahí la gran importancia de este polímero. PVC o policloruro de vinilo. Características fundamentales. Su versatilidad. Es ligero, resistente a la intemperie, de fácil instalación, baja toma de humedad, especialmente en cañerías. Es resistente a la abrasión, al impacto y a la corrosión. Es buen aislante térmico, eléctrico y acústico. No propaga llamas, es resistente a la mayoría de los reactivos químicos y duraderos. Sin duda alguna, es el más utilizado. Aplicaciones. Se utiliza en membranas para impermeabilizar suelos, láminas para carteles, sobre todo en gran variedad de cañerías. En electricidad, en recubrimiento aislante de cables, cajas de distribución, enchufes, también en recubrimiento de paredes, techos, piscinas, así como en alfombras, cortinas, tapizados, ventanas, puertas, persianas, muebles de exterior e interior, mangueras, carpas y recintos inflables. Poliuretano. Características fundamentales. Resiste a la corrosión, es flexible, ligero, no tóxico, tiene una alta resistencia a la temperatura, así como propiedades mecánicas y productos químicos. Aplicaciones. Sobre todo su uso en construcción se basa como materiales de aislamiento en techos, cañerías y paneles. Poliestireno expandido. Características fundamentales. Baja conductividad térmica, aislante térmico, resistencia a la compresión, alto poder de amortiguación, fácil de trabajar y manipular, estabilidad a bajas temperaturas, soporta altas temperaturas como por ejemplo en cañerías de agua fría y caliente. Aplicaciones. Se basan fundamentalmente en aislamiento, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, paredes y suelos. En concreto liviano, construcción prefabricada, sistemas de calefacción, cámaras frigoríficas. Espuma de EPS se utiliza como relleno de vacío, por ejemplo, en puentes reduciendo peso total. Polietileno de alta densidad, resistente a las bajas temperaturas, es ligero, impermeable, flexible, duradero, siendo así de bajo mantenimiento, por lo tanto económico. Aplicaciones. Su uso es en recubrimiento de cañerías, como aislante, ya que el polietileno de alta densidad aguanta de menos 20 grados centígrados a 85 grados centígrados. También en revestimiento de cables, caños para gas, telefonía, agua potable, minería. Polietileno de baja densidad. Sus características son similares al polietileno de alta densidad. Es flexible, ligero, transparente, impermeable y económico. Aplicaciones. Revestimiento para suelos, recubrimiento de obras en construcción como en cobertores de seguridad y en tuberías para riego. Polipropileno. Es el más ligero de todos los materiales plásticos. Tiene buenas propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. Alta temperatura de reblandecimiento. Óptima resistencia química a la abrasión. Es impermeable y tiene una larga vida útil. Aplicaciones. Se utiliza en alfombras, cañerías e instalaciones de agua fría y caliente, cajas de electricidad, enchufes, sacos y bolsas para cargar cemento y arena y otros materiales granulados o en polvo. Se distinguen porque repelen el agua, no se ensucian ni pudren y son resistentes a la luz, así como en membranas de asfalto modificado para techos. Policarbonato. El policarbonato es inerte, tiene una alta resistencia a la temperatura, propiedades mecánicas y productos químicos. Aplicaciones. Se utilizan como vidrios de seguridad, como vallas y cercos de seguridad transparentes. Tereftalato de polietileno. El PET tiene una gran resistencia al impacto. Es transparente, ligero e impermeable. Aplicaciones. Se utiliza en carteles y exhibidores por su resistencia a la radiación UV, el viento y al clima, así como en alfombras, cortinas, muebles de exterior, como por ejemplo en jardines.